Buenos días, iglesia. Que el Señor les bendiga. Qué gusto nuevamente estar esta mañana en este lugar para exaltarle, para bendecir el nombre del Señor en estas mañanas. Hoy nuevamente estamos aquí, como dijo Iglesia el profeta, el rey, golpeando la tierra. Nuevamente estamos aquí como Naamán que se tiró, se lanzó 7 veces a ese río. Aquí estamos nuevamente. No sé en cuál vamos, si en el uno o en el 2 o en el 3 o en el 4 o en el 5, en la oportunidad 6. Lo importante es que hoy nuevamente lo intentamos. Así que nuevamente estamos aquí en la presencia de Dios. Eh, Gracias por estar allí, gracias por aceptar este reto de ponerse en pie nuevamente con nosotros. A todos nuestros hermanos aquí en Bogotá, en este sector de Kennedy, les saludamos y les bendecimos. A todos nuestros hermanos de Santa Librada, los que están allí con nosotros, que ya están por conectarse o que ya se están conectando, y otros que también lo harán después, lo verán después. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos nuestros hermanos fuera de Bogotá. Bendecimos a nuestros hermanos en Soacha, Ciudad Verde. Gracias por estar allí. Que Dios les bendiga. Desde la distancia les mandamos un abrazo, les mandamos un caluroso sentir de parte de Dios. Les bendecimos grandemente. Bendecimos a nuestros hermanos fuera, también más allá de Soacha, nuestros hermanos que nos ven en Arbeláez, en San Bernardo. Les bendecimos desde acá en el nombre de Jesús. A Kelicita que nos ve en San José de Guaviare con sus bebés. Muchos días nos reclamaban que nos la saludamos. Saludamos también a nuestros hermanos en el Valle del Cauca que nos ven, a nuestros familiares. Saludamos a la gente en Estados Unidos. Por allá mi mamá nos ve, bendiciones. Mi mamá nos ve siempre en YouTube. Le bendigo la vida de mi madre en el nombre de Jesús, de mi hermana, de mis sobrinos. Bendecimos a nuestros hermanos que nos ven como Jason y Luciana allá en Estados Unidos, en Tennessee. A Magda y Alejandro Junior allí donde están. Desde acá extendemos los brazos de confraternidad hacia ellos, que Dios los toque, que Dios los siga sosteniendo. Saludamos a nuestros hermanos en Chile, a Iván, a Alex, bueno, a todos ellos allí. Bendecimos a nuestros hermanos en España, como John, como Joana. Y todos y cada uno de los que están allí, que constantemente se conectan, que comparten, otros que tal vez no dejan sus mensajes, pero están ahí viéndonos. En Fusagasugá también, les bendecimos. Nuestro pastor también, que de vez en cuando o casi siempre viene y nos deja un mensajito aquí en esta transmisión, le bendecimos también, los saludamos. Estamos nuevamente aquí, parados aquí, como Moisés. Los días que estamos leyendo mucho acerca del ejemplo de Israel, pero siempre en un ejemplo de Israel, en las cosas difíciles que pasaron, como los actos de fornicación, decía el Señor, de idolatría, de codicia. Ayer vimos tentar al Señor y vamos a ver la murmuración. Pero en todo ello se repite un factor y era que había un Moisés que oraba, había un Moisés que se ponía en la brecha y siempre Dios le daba una oferta. Creo que se repite mucho. La oferta de Moisés, de Dios a Moisés era: quítate, quítate, yo destruyo este pueblo. Pero dice que Moisés no se quitaba. Y aquí estamos, no nos hemos quitado, no nos quitamos, no nos quitamos. Estamos a favor de gente, iglesia. Estamos a favor de muchos familiares de nosotros, mucha gente de Kennedy donde estamos, mucha gente de Santa Librada donde estamos. Usted donde está y yo donde estoy somos unos Moisés que no nos quitamos, que no nos quitamos, no nos quitamos. Hemos aprendido a amar ese pueblo rebelde como Moisés. Hemos aprendido a tener misericordia de esas personas. En estos días me acordaba de una palabra que compartimos aquí en las mañanas acerca de Ismael, ¿verdad? Que llegamos a la conclusión que no soltara ese Ismael, que Agar lo llevó y lo llevó y lo llevó y lo llevó, no lo soltó y no lo soltó. Y así hace nuestra oración. Nuestra oración hace que no soltemos, no soltemos ese Ismael, no soltemos ese Ismael. En ese Ismael hay propósito.
ese Ismael, Agar lo quería soltar, que se muriera ya, lo llevó hasta hasta lo último, y Dios respondió. Y en ese Ismael que era desechado, que iba a morir, habían 12 príncipes que saldrían de él, una nación, naciones. Así que no lo soltamos, no lo soltamos, no nos quitamos de allí, a pesar de que muchas veces sea difícil la situación, pero la actitud de Moisés siempre fue esta: se postraba ante su rostro. Ahora le Señor, aquí estamos. Eh, Nos damos cuenta de muchas cosas, sí, en el país pasan muchas cosas, en el entorno pasan muchas cosas y muchas otras que no sabemos. Pero aquí estamos. Dios responde unas de una manera que nosotros nos damos cuenta, pero también responderá otras y está respondiendo otras de las que tal vez no nos hemos dado cuenta, pero Dios está obrando en el nombre de Jesús. Así que les bendecimos y les saludamos. Y yo le invito ahí donde está, cierre sus ojos un momento y oramos al Señor en este momento. Padre, te damos gracias, te damos el honor y te damos la gloria. Hoy nuevamente estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que tú eres el Creador, que tu mano no se ha cortado para bendecirnos. Hoy reconocemos, amado Dios, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Padre, acá estamos. Hoy nos unimos. Oramos para que a través de esta señal trasciendas a cada familia, a cada persona, a cada necesitado, Señor, de tu gloria, Señor. Padre, oramos que a través del tiempo, que a través de las barreras, tu palabra pueda atravesar todo límite y pueda llegar a personas necesitadas, en el nombre de Cristo. Oramos, Señor, para que esa palabra de aliento, de ánimo, como aquel profeta que profetizó en el tiempo, amado Dios, de Asa, de Josafat, de Asa, Señor. Y dice tu palabra, Señor, el profeta dijo, si te buscaren, te van a encontrar, Señor. Pero si te dejaren, tú también los dejarás. Y tu palabra dice, Señor amado, que el pueblo escuchando la profecía y tu palabra cobró ánimo. Oramos para que tu pueblo en esta mañana cobre ánimo, Señor. Tú conoces el aliento del pueblo, tú conoces su vida. Señor, tal vez las situaciones, las noticias nos han golpeado, así como a Nehemías, al ver la noticia de que el pueblo estaba viviendo muy mal, Señor, y él estaba en el palacio del rey contento, Señor, sirviendo la copa. Pero él estaba delante del rey y estuvo triste y tuvo miedo, Señor, porque podía ser muerto, Señor. Nadie puede estar delante de la presencia de un rey triste, Señor. Padre, aquí estamos. Tú conoces las luchas. Tú conoces por lo que hemos pasado, Señor, hasta aquí, Señor. Tal vez mucho el hombre lo desconoce, nosotros desconocemos, pero tú sabes lo que tu iglesia ha pasado. Gracias porque tenemos un intercesor delante de ti, Señor Jesucristo, el que pasó por las mismas cosas que nosotros pasamos, pero sin pecado, Señor. Padre, viviendo siempre, dice tu palabra, para interceder por nosotros. Gracias, amado Dios. Aquí estamos como esta generación, amado Dios, que es la generación que no ha perdido la fe. Que si el Hijo del Hombre hoy pudiera venir, pudiera hallar fe en la tierra, Señor, en el nombre de Cristo. Oramos para que la fe permanezca, oramos para que la fe se multiplique, Señor. Así como ese grano de mostaza, Señor. Si tuviéramos esa fe de ese tamaño, diríamos a los montes, Señor, que se trasladen a la mar. Y así va a ser hoy. Levanta oradores, gente hoy, Señor amado, que hoy trasladará montes al mar en el nombre de Cristo. Todo obstáculo se quitará, Señor, por la oración de tus hijos. Tu mano obrando a favor de muchos en el nombre de Cristo. Señor, que hoy tu gracia benevolente y poderosa sea hoy ministrada sobre aquel que está en hospitales, Señor. Sea hoy ministrada sobre aquel que se está debatiendo entre la vida y la muerte, Señor. Oramos, amado Dios, por ellos, para que en cualquier lugar donde estén, tu palabra sea llevada hasta donde están, en el nombre de Cristo. Señor, oramos que este tiempo sea un tiempo especial. Oramos que este tiempo tu voluntad sea glorificada, Señor. Oramos para que en este tiempo, Señor,
nos uses como instrumentos de oración. Oramos para que en este tiempo, Señor amado, traigas a memoria necesidades, peticiones, personas que hoy necesitamos interceder por ellas urgentemente en el nombre de Cristo. Y oramos que mientras la iglesia está orando, Señor amado, las cárceles se abran de personas, las cadenas se rompan en el nombre de Jesús, que toda obra de las tinieblas, Señor, en la mente y el corazón de mis hermanos, se desarraigue por el poder tuyo, Señor. Que prevalezca la adoración a tu nombre y tu palabra en la mente de tus hijos. Que rompas toda confusión que el diablo haya querido traer, Señor, de tinieblas, de muerte, de distracciones. En el nombre de Cristo, Señor, oramos, amado Dios, para que toda obra de las tinieblas retroceda y que tú te levantes a pelear por nosotros, Señor. Y oramos que tu iglesia se someta, amado Dios, a tu palabra. Que esta mañana la palabra que traemos, Señor, honremos tu nombre haciéndola, Señor. Que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos el honor y la gloria en esta mañana, Padre. Gracias, Dios. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Vamos a adorar al Señor. Allí donde está en su casa, permanezca un instante más con sus ojos cerrados y levante sus manos al Señor y dígale: gracias, Dios. Gracias, Señor, porque hoy en esta mañana podemos creer que tú estás con nosotros, como has estado, Señor, como lo has hecho hasta el día de ayer. Hoy nuevamente estás con nosotros todos los días, Señor. Oh Dios eterno, hoy nos levantamos creyendo que estás con nosotros en este día, Señor. Te adoramos en esta mañana. Te agradecemos solo a ti, mi Señor amado, porque tú eres fiel, porque eres nuestro Señor. Te adoramos en esta mañana, Señor, porque tú eres nuestro amado Dios, y sin ti no podemos estar, Señor. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has hecho todo por nosotros, Dios. Gracias, Señor mío, Dios mío. Aquí estamos ante ti, dispuestos a rendirte nuestra vida y nuestro ser en esta hora. En este nuevo día queremos, Señor, rendirnos ante ti, Señor. Queremos agradecer lo que tú has hecho por nosotros, Señor amado. Queremos rendirnos ante ti, Señor. Te adoramos porque tú eres nuestro Salvador y nuestro sustentador, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Te adoramos solo a ti. Dígale allí al Señor, gracias. Dígale así al Señor, mi Dios, gracias, Señor. Dígale así al Señor. Gracias, Padre. Contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida.
Señor. Gracias, Dios. Dígale allí al Señor con todo su ser. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado, dígale todo por mí. Venimos con gratitud, me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, a santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres tú para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Dile gracias, Señor. Venimos en gratitud, Señor, a adorarte. Venimos en gratitud a exaltarte en esta mañana, a decirte, Señor, que no podemos vivir si tú no estás con nosotros, Señor, porque la Biblia lo dice, Señor, y así es, lo reconocemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Estamos ante ti, Señor, para reconocer que no podemos vivir si tú no estás junto a nosotros, Señor. Te adoramos, Señor, en esa mañana. Venimos en gratitud a decirte, Señor, que todo lo que tú has hecho por nosotros ha sido suficiente, Señor. Venimos a decirte que te necesitamos a ti, Señor, que tú lo has entregado todo, Señor, y que solo lo que necesitamos eres tú, Señor mío, Dios mío. Aquí estamos, Señor, con nuestra vida agradecida delante de ti, Señor, a decirte, para decirte, Señor, que nos aceptes, Señor, como una ofrenda en esta mañana, que nos aceptes, Señor. Aquí estamos en ese altar diciéndote, Señor, acéptanos, Señor, delante de ti. Oh Dios, porque, Señor, solo podemos ofrecerte nuestra vida, solo podemos ofrecerte nuestra vida, Señor. En gratitud nos acercamos al santo lugar en esta mañana. Entramos por tus atrios con acción de gracias, Señor, con alabanza, porque tú lo has hecho todo, Señor. Tú lo has hecho todo, Señor. Tú ya lo has hecho todo, lo hiciste todo en una cruz por nosotros, Señor. Oh Dios, te adoramos en esa mañana. Agradecemos, Señor, por tanto amor y tanta misericordia en ese día, Señor. Gracias, Dios. Dile nuevamente al Señor con todo tu corazón allí donde estás. Señor, gracias. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida. Necesito decirte
podemos seguir si tú no estás con nosotros, Señor. No podemos avanzar si tú no vas con nosotros, Señor. Aquí estamos para decirte, Señor, que tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres, Señor. Y que te necesitamos en este día, como te hemos necesitado el día de ayer. Y seguramente te necesitaremos mañana, pero hoy venimos a decirte, te necesitamos a ti, Señor. Porque tú eres todo lo que tenemos y teniéndote a ti lo tenemos todo, Señor. Tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Salvador, Señor. Y más que por venir hoy y levantar nuestras peticiones, aunque lo vamos a hacer, venimos para decirte, Señor, que tú eres todo, Señor. Tú lo has hecho todo, Señor, en una cruz por nosotros, Señor. Oh Dios, te adoramos todos los días que nos des vida, te adoraremos a ti, te adoraremos, Señor. Cada día que tú nos des el aliento y el suspiro de vida, te adoraremos, Señor mío, porque tú eres nuestro Señor. Te adoramos, dile, Señor. Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres nuestro amado Señor. Tú eres nuestro amado Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor. Dios, cuando tú fuiste a la cruz pensabas en nosotros, Señor. Por eso, Dios, cada vez que tú nos das vida, solo tenemos, Señor, motivos para levantarnos y agradecer. Porque cuando tú, Señor, te entregaste en la cruz, pensabas en nosotros, un pueblo indiferente, Señor, una humanidad indiferente para contigo, pero tú pensabas en nosotros, Señor. ¿Cómo no adorarte a ti, Señor? ¿Cómo no agradecerte a ti, Señor? ¿Cómo no querer entregarte nuestra vida, Señor, y todo lo que somos? Y en la cruz, Señor, tú pensabas en nosotros, Jesús. Tú pensabas en nosotros, Señor, en nuestra salvación, en el pueblo que se había de unir por la fe. Señor, tú pensabas en mí. Dile, Señor, gracias. Tú pensabas en mí. Dile, allí en tu casa, tú pensabas en mí, Señor. Tú pensabas en mí, Jesús. Tú pensabas en mí. Dile, Señor, gracias, gracias por haber, Señor, pensado en mí, Señor, gracias. Porque no es que nosotros te hayamos amado primero, tú nos amaste.
amaste primero, Señor. Cuando nuestro amor no te pertenecía, tú nos amaste, Señor. ¿Cómo no mirarte a ti en ese día? ¿Cómo no levantarnos en nuestra cama, agradecer y exaltar tu nombre? Dile, Señor. ¿Cómo no poder estar de pie en esa mañana para adorarte a ti, Señor? Si tú, Señor, lo has hecho todo. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Dile allí en tu casa, Señor, precioso Jesús, mi redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir sin eso. Díselo al Señor en esta mañana. No podemos vivir sin ti, Señor. Precioso Jesús, mi redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Señor, gracias. Gracias, Señor. Dile allí donde estás, gracias. Levanta tu voz en gratitud allí donde estás en tu casa. Allí donde te encuentras en tu habitación, en la sala de tu casa, allí donde estás, en tu biblioteca, en el lugar donde has separado para estar con el Señor en esta mañana. Dile, Señor, te adoro, Señor, te adoro. Solo abre tus labios allí en casa. Y si tal vez tú dices no sé orar, levanta tu corazón y tus manos al Señor y dile, aquí estoy para decirte gracias. Solo dile gracias, expresa tus palabras de gratitud al Señor en esta mañana. Dile, Señor, gracias, gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Dile, tú eres todo, Señor, eres todo, eres todo, eres todo, Jesús. Tú eres todo. Dile, Señor, gracias, gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Dile, Señor, toda mi vida es tuya, todo mi ser es tuyo, todo lo que soy te pertenece. Dile, Señor, todo es tuyo, todo lo rindo a ti. Dile, Señor, tal vez no sé orar mucho, pero aquí estoy para decirte que soy tuyo, que te pertenezco, que tú pagaste por mí. Dile, Señor, todo es tuyo. Te adoramos solo a ti, Señor. Gracias, mi Dios, gracias, Señor. Dile gracias, Jesús. Gracias, Salvador de nuestra alma. Gracias, Salvador de nuestro ser. Gracias, mi Salvador. Gracias, mi Redentor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres todo, todo. Te adoramos, Señor. Dile, te adoro.
nombre de Jesús. Jesús. Padre, que los Te ángeles se a favor, adoramos, Señor. rompiendo las cadenas de personas donde el enemigo los ha puesto en cárceles, amado Dios. Pero la iglesia sin cesar ora y adora tu nombre, Señor. Los ángeles están ahí ministrando, Señor, rompiendo cadenas, sentencias de muerte en el nombre de Jesús. La iglesia está adorando tu nombre esta mañana, Señor, exaltando al nombre de Jesús, exaltando el nombre de Jesús, el nombre, Señor, al cual se dobla toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Señor. Nos ocupamos en adorar tu nombre, Señor. Oh, Santo. Mientras adoramos tu nombre, Señor, nuestras obras, hoy cae toda la mientras adoramos tu nombre, Señor, todo espíritu depresivo, Señor, de muerte, de suicidio, Señor, en el nombre de Jesús, de desaliento, de desánimo, de tristeza, de amarguras. Aquel que se levantó y sin ganas de adorar, comienza a adorar tu nombre. Espíritu Santo nos lleva a adorar, a levantar. Oh, Señor, declaramos su presencia. Mientras haya el enemigo que lance lanzas, que nos tire las lanzas a querernos matarse, no faltará un David que adore tu nombre, Señor. Que haga que toda obra del mal sea apacigüe. Gracias. Gracias. Hoy tu iglesia está como un David, adorando tu nombre, Señor. Ahí, aunque haya, Señor, saúles endemoniados, Señor, que pretenden dañarnos, matarnos, las lanzas no darán daño a tu iglesia. Declaramos que los David no va a faltar en las familias. Los David no faltarán en Bogotá, en Colombia, Señor. Adorando tu nombre con arpas, Señor. Con cánticos, Señor, espirituales, Señor, en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo obrará, Señor. Que la iglesia esté adorando tu nombre, Señor. Los saúles tendrán alivio en el nombre de Cristo. Pelea adorando tu nombre, Señor, porque en la lucha no es contra carne y sangre, Señor. Y la forma, Señor, en que peleamos contra principados y potestades es que tú te encargas de ellos, Señor. Nosotros adoramos tu nombre y tú pelearás por nosotros, Señor. No nos ocupamos del diablo en esta mañana, Señor. Nos ocupamos de ti, Señor. Nos ocupamos de ti. Ministramos tu nombre, tú te ocuparás de nuestros enemigos. En nombre de Jesús declaramos como Daniel oraba y oraba delante de ti, Señor. Tú te ocupaste de tus enemigos. Estás enviando ángeles que abran los cielos. Mientras que Daniel estaba orando, no sabía qué pasaba en los cielos. No nos importa saber qué pasa, Señor. Nos importa saber qué pasa contigo, Señor. Adoramos tu nombre y confiamos que eres más grande que
cualquier obra del mal. Eres más grande que cualquier decreto que el diablo haya querido firmar contra nosotros. Eres el rey por sobre todas las cosas. Eres el rey que anula decretos del diablo contra nosotros. Hablamos en la verdad. Oh, gracias. Y hacemos guerras de manera nos ocupamos de ti, Señor. Obrarás a favor de nosotros. Estás ministrando sanidad. Desde tu palabra en Hechos 13. Mientras ellos ayunaban y ministraban al Señor, dice tu palabra, oh Espíritu Santo. Así estamos en estas mañanas, Señor, ocupándonos de ti, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias. Ese es el llamado más grande. Llamados a ministrar, Señor. Somos sacerdotes y ministramos tu nombre. Oh, gracias. Te alabamos. Gracias, mi Señor. Gracias, te honramos, te exaltamos. Nuestra mejor canción no son las letras del canto. Nuestra mejor canción, amado Dios, es nuestra propia vida rendida delante de ti en esta mañana. Oh, gracias. Padre, que la canción que tú no puedes dejar de escuchar se escuche a partir de un corazón contrito y humillado al cual tú no puedes despreciar. En el nombre de Jesús. Gracias. Hoy oramos para que nos postremos delante de ti, mojamos tus pies con nuestras lágrimas. En el nombre de Cristo. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y Amén. amén. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Tenemos muchas cosas para honrar y agradecer a nuestro Señor. Nuestro Dios es bueno. Qué bueno es cada mañana que nosotros nos ponemos en pie, poder adorar y bendecir a nuestro Dios. Yo creo que lograríamos más adorando a Dios, presentándonos delante de Él. ¿Sabe que mi esposo decía algo que es una realidad? Cuando nosotros nos encargamos de Dios, Dios se encarga de todo. Nuestro tiempo, nuestra mayor parte del tiempo debe ser podernos encargar de Dios y Él se encarga del resto. Nosotros podemos descansar de que si adoramos al Señor, nos encargamos de Él, Dios se va a encargar del resto. Iglesia, amigos que nos oyen, qué bueno es poder decirle, Señor, gracias por todo lo que haces. Es más, gracias porque ya lo hiciste todo. Sí, Dios ya lo hizo todo. Y lo hizo todo en una cruz, cuando se dio por nosotros, cuando pasó lo que pasó por nosotros, cuando fue azotado, cuando fue vituperado por causa nuestra. Ya lo hizo todo. Tenemos muchos motivos para honrar a Dios y adorarle, decirle, Señor, te adoramos. Las mayores guerras de Israel, porque Israel tuvo que pelear, incluso del pueblo, de los discípulos, se batieron cuando el pueblo adoraba, cuando el pueblo exaltaba al Señor, cuando el pueblo glorificaba a Dios. Y eso es lo que en esta mañana hemos determinado hacer, glorificar al Señor. Por eso nos levantamos, nos despojamos de nuestra cama, de nuestras cobijas, porque hemos determinado glorificar a nuestro Dios en esta mañana de oración. Amén. Qué bueno es poder estar dispuestos para ello. Así que, iglesia, vamos a meditar en un corto pensamiento de la palabra del Señor y luego estaremos levantando nuestras peticiones y glorificando al Señor nuevamente y clamando al Señor, pero diciéndole, Señor, nos hemos encargado de adorarte, de bendecirte en esta mañana. Entonces veníamos meditando en la palabra del Señor y vamos a meditar sobre la palabra, ¿no? Bueno, pues, bendiga a todos. Cada uno de los que estamos allí. 1 Corintios capítulo 10, 4. ¿Sí? Y estamos, hoy terminamos esa. Mi esposa nos puede leer. 1 Corintios 10, verso 6. 6.
Dice así, meditábamos sobre las cosas que Pablo escribió. Desde la semana pasada empezamos a meditar y hemos aprendido mucho sobre esta palabra. De las cosas que Pablo escribió y dijo, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Entonces, 1 Corintios 10, capítulo 6, capítulo 10, versículo 6, perdón, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también alguno de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, vuelve dice el apóstol, como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El verso 10. El verso, ayer 9. hicimos el 9. Ni tentemos y hablamos de la tentación. Hoy toca el 10 y dice, ni murmuréis, ¿sí? Entonces, la otra cosa en que Israel cayó en el desierto fue en la murmuración. Pero entonces uno piensa en la murmuración, uno siempre le viene un concepto de murmurar y uno piensa en hablar, ¿sí? Pero va más allá. Entonces Pablo está diciendo, y no murmuren como de alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le sucedieron como ejemplo para nosotros. Y esto nos lleva a Números, capítulo 16. Verso 41. Verso 41. Número 16, 41. Ahí está, número 16 desde el 41. Dice así, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Entonces, ya sabe por qué el apóstol Pablo referencia a la murmuración con este episodio donde el pueblo murmura contra Moisés y le dice, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esa congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, y como Moisés dijo, corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso el incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Acá tengo la definición de murmurar. Sí. Entonces, porque aquí el pecado de ellos no puede murmurar contra una persona. No. Porque también pues la murmuración no agrada a Dios, ¿no? Hablando unos contra otros, ¿no? Pero aquí lo que dice Pablo en Corintios 10 es que murmuraron contra Dios, ¿sí? Entonces vamos a ver en qué consistía la murmuración del pueblo aquí, ¿no? Murmurar, se puede encontrar en el diccionario, murmurar es esto, hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa.
Eso es murmuración. Dice hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. La segunda definición de murmuración es esta: hablar más de una persona que no está presente. Por eso la sabemos. Y otra definición de murmurar, según un diccionario bíblico cristiano, es esta: el sentido figurado es hablar entre dientes. Dice, manifestando desaprobación, queja o enfado. Eso es murmurar. Manifestar, hablan entre dientes manifestando desaprobación, queja o enfado. Bueno, pues que hablen contra un hombre, pues como muy... O sea, y hay algo que tenemos que tener presente, iglesia. Siempre de nosotros van a hablar, ¿sí? Eso es lo más normal. O hablarán bien o hablarán mal, ¿sí? Hablarán haciendo usted las cosas bien, y hablarán de nosotros haciendo las cosas mal. O sea, que hablen de nosotros es muy normal. Lo peor de todo ahí es que el pecado del pueblo aquí es hablar contra Dios. Y lo hará una parte acá. Es mejor que de nosotros hablen mal haciendo las cosas bien. ¿Sí? Que hablen, eso es una buena señal. Que hablen mal de ti haciendo tú las cosas bien con Dios. Que usted decide agradar a Dios, que decide jugársela por Dios, que decide cumplir la palabra de Dios, porque muchas veces por cumplir yo la palabra me voy a levantar muchos enemigos. Escúcheme, uno nunca esté a favor de nadie, uno no estamos a favor de nadie. A veces uno de pastor lo acusan y le dicen, no, es que el pastor tiene preferidos, hermano. Pues lo mejor que podemos hacer en esto es que el pastor debe estar a favor de la verdad. Eso es lo que debemos ser. Siempre el cristiano debe estar a favor de la verdad. ¿Listo? Defienda la verdad a capa y espada. No defienda a una persona, defienda la verdad. ¿Sí? Y por defender la verdad, van a hablar bien de nosotros y son más los que van a hablar mal de nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es un punto aparte de que podemos decir. Otra cosa es que aquí en este episodio la gente está hablando mal de Dios. Ahora vamos a ver qué es hablar mal de Dios. Ellos directamente no están diciendo manifestar abiertamente hablar mal de Dios. Vamos a ver en qué consistía y en qué califica la escritura hablar mal de Dios. Hay que entender el contexto de todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Versículos atrás. Entonces dice, manifestar desaprobación, queja o enfado. Conversar en prejuicio de un ausente censurando sus actos. Conversar en prejuicio de un ausente censurando sus acciones. Ahora, aquí la manifestación de la murmuración del pueblo contra Dios es esto, es la queja que tenían. Era un pueblo que se quejaba mucho contra Dios. Usted ve en todos los episodios del desierto, siempre acusaban a Dios de algo, se quejaban contra Dios de un despropósito contra ellos. Si pasaban por el desierto, que Dios los quería matar. Que no había agua, que era mejor haberse quedado en Egipto. Que Dios los llevó por el Mar Rojo, porque habían otros caminos, y Dios les dio por llevarlo por el Mar Rojo, y encontraron el Mar Rojo de frente y de una dijeron, yo le dije, Moisés, a usted que era mejor que nos dejaras en Egipto. Ellos se quejaban diciendo, tanto era la queja, que extrañaban las cosas malas de Egipto. Ellos decían, qué rico era la cebolla, qué rico el ajo, qué rico la vida en Egipto. Nos acordamos del pescado y las cosas que comíamos de sobra y de balde. Entonces era la manifestación de la que decían, Señor, Moisés, nos trajiste al desierto a morir, nosotros y nuestros niños. Entonces era una queja constante. Y lo especial allí de este episodio era que, no sé si me adelanto algo, ¿no? Era que, lo especial allí era que Moisés no era el que haya querido llevarlos al desierto. No era Moisés que los quería llevar donde hubieran aguas amargas. No era Moisés que los quiso llevar
y evitar que tomaran agua por muchos días. No es Moisés quien los haya llevado, todavía no los haya entrado a la tierra. No es Moisés que escogió el camino del Mar Rojo, fue Dios el que escogió todas estas cosas para ellos. Entonces, no murmuraban contra Moisés, murmuraban contra Dios. Se quejaban en contra de Dios, porque como decía mi esposo, recuerde que Dios va y pelea, los saca de Egipto y Dios decide llevarlos por el camino largo. O sea, todo lo que hacía Moisés realmente lo hacía porque Dios le decía. Moisés seguía las instrucciones de Dios. Y entonces cuando el pueblo murmura, entonces es levantar queja contra Dios. No estoy de acuerdo con la forma en que Dios lo hace, no estoy de acuerdo con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios había sido meterlos en el desierto y era debido a las circunstancias que vivían. Por ejemplo, todas las mañanas Dios les daba maná y ellos salían diariamente a coger maná, ¿sí? Pero entonces tenían para ese día, ¿sí? No podían cogerlo para otro día, tenían que hacerlo diariamente. Pero aunque no tenían abundancia, tenían lo de ese día, ¿sí? Pero el pueblo se quejaba, porque como no veían la abundancia, la exuberancia que querían ver, entonces mantenía una queja perpetua delante de Dios, porque cada vez que el pueblo lo necesitaba, Dios se lo daba. Dios les daba el agua, Dios les daba el pan, les dio la carne que querían comer, pero, pero con Dios era algo. Todos los días tenían que creer, levantarse y creer por el diario. Tienen que vivir un ¿Sí? día a la vez. Tenían que vivir, como alguien diría, un día a la vez, por el diario. Basta cada día su propio afán. Basta cada día su propio afán, ¿sí? Y el pueblo no quería eso, por eso levantaba una queja constante. Y si le daban pan, pues que el pan, qué fastidio, que ya era totalmente, o sea, todo el recorrido del pueblo de Israel en el desierto fue una queja La constante. inconformidad del pueblo los llevaba A quejarse constantemente contra Dios. Se quejaban y entonces al hablar y murmurar, lo que hacían era decirle al Señor, no estamos de acuerdo en la manera que tú haces las cosas. Sabe que yo meditaba en eso, yo decía, estudiando todo esto de Corintios, de verdad hablábamos con mi esposo anoche y decíamos, hemos aprendido tanto, porque ayer decíamos, ¿cuántas veces tentamos nosotros a Dios? Yo le decía, es más, cuando nosotros hacemos cultos, por ejemplo, yo le decía, culto de sanidad, le estamos tentando a Dios, porque estamos obligando a Dios que ese día tiene que sanar. Y que si Dios ese día no quiere sanar, no decide hacerlo, ¿sí? Entonces yo le decía, cosas en las que caemos por falta de escudriñar la escritura. Y en esta, yo meditaba esta mañana y decía, ¿cuántas veces al día nosotros nos quejamos? ¿Sí? Nos quejamos muchas veces, nos quejamos porque no tenemos plata, nos quejamos porque no tenemos el trabajo que queremos, nos quejamos porque no tenemos el jefe que queremos, nos quejamos porque nuestra familia no es lo que queremos. Algo parecido le estaba pasando al pueblo de Israel. Se estaba quejando por todo, ¿sí? Sabiendo que Dios era el que les sustentaba en medio del desierto, que a pesar de que no les faltaba, que a pesar de que no tenían lo que querían, Dios nunca les había dejado. Ellos querían más, por eso el primer versículo hablamos de la avaricia. Ellos querían más de lo que tenían, Codicia. sí, de la codicia. Querían más de lo que tenían, sí, pero Dios nunca les había faltado. Dios siempre estuvo todos los días. Dios les enviaba el maná, les enviaba el agua. No había duda de que era Dios el que estaba pastoreando a Israel en el desierto, era Dios, ¿sí? Entonces, una queja es sinónimo de que no estamos de acuerdo cómo Dios hace las cosas. Tengo la definición de queja. Queja es eso: resentimiento o disgusto que se tiene por la actuación o el comportamiento de alguien. Entonces ellos están diciendo ahí, ¿por qué Dios lo hace así? Ellos lo que querían era tener todo, pero a la manera de ellos, que se hiciera a la manera de ellos. Tal vez ellos pensaron que salían de Egipto y Dios
no sé qué esperaban de Dios, cómo pensaban que Dios lo iba a hacer. Y eso pasa, muchas veces Dios obra de una manera que nosotros no estamos esperando. Siempre, nosotros a veces queremos programar a Dios y cuando sale, como se sale de nuestras programaciones de lo que nosotros queremos manejar, es donde a veces nos quejamos constantemente. Y es otra segunda definición de queja: reclamación o protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo o inconformidad. Sí Entonces, es. a veces nos quejamos porque estamos en desacuerdo de Dios cómo lo ha pensado ¿Cómo lo hacer. pensé? Por ejemplo, y eso nos hace meditar, por ejemplo, en este tiempo. ¿Qué sale de nuestra boca en contra, o sea, en respecto a la manera que Dios determinó que fuera este tiempo? Ajá. ¿Sí? De que de pronto no tengamos abundancia de cosas, pero que Dios lo determinó que fuera así en este tiempo. Por eso Pablo está diciendo, pongan cuidado, porque estas cosas pasaron como ejemplo para que ustedes no caigan en lo mismo, ¿sí? Y así como hubo un pueblo en el desierto que murmuró, se quejó de la manera que Dios hacía las cosas, porque fíjese que si usted lee más capítulo anterior, que es la rebelión de Coré, la Biblia dice que hay un versículo donde ellos dicen lo siguiente: usted nos sacó de la tierra que fluye leche y miel, ¿sí? O sea, una queja constante. Todo el recorrido de Israel fue una queja constante contra Dios, contra la manera como Dios hizo todas las cosas, de las decisiones que Dios determinó. Fue una queja constante, constante en el pueblo. Y de hecho, si usted lee todo el capítulo 16, cuando empieza la rebelión de Coré, la Biblia dice que Moisés dice, ¿qué somos Aarón y nos Verso 11 dice así, 16, 11 dice: por tanto, tú y todo tu séquito son los que se juntan contra Dios. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuren? Entonces ellos estaban murmurando, se quejaban contra Dios. contra Dios constantemente. Y no solo se ve en el pueblo de Israel, porque si nosotros vemos en la Biblia, encontramos, por ejemplo, el libro de Habacuc, también pasa algo parecido. Habacuc Se está empieza, quejando. sí, empieza con Sí. una queja. Habacuc empieza a quejarse y dice, tú no eres limpio para ver la maldad. Empieza hasta que Dios viene y le responde y le dice, Habacuc dice: pondré sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie para ver qué se me responderá tocante cante a a mi mi queja, queja. ¿sí? Él se está quejando porque Dios determinó llevar cautivo a Judá a Babilonia y usar un rey inconverso, pagano, que atribuía su fuerza a los dioses. Entonces se está quejando y está diciendo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Como si, hombre, Dios no tiene ninguna responsabilidad o ninguna obligación de explicarnos sus decisiones. ¿Sí? Y tanto es así que Habacuc, ¿por qué? Porque Dios lo oye, Dios viene y le responde a Habacuc y le dice, bueno, ahora yo le voy a decir. Y empieza Dios a decirle, y usted ve en el capítulo final, ya Habacuc con un cambio total y diciendo, bueno, Señor, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo, ¿sí? Entonces, algo parecido sucede en este libro. En el pueblo de Israel, algo parecido sucede en el pueblo de Israel, una queja constante contra Dios, ¿sí? Nos quejábamos porque no había agua, nos quejábamos porque no había maná, nos quejábamos porque no había carne. Y en ese tiempo también se puede ver cómo el pueblo reacciona, cómo se puede murmurar, cómo se queja contra Dios, cómo se murmura eso. ¿Cómo reaccionamos frente A veces uno se queja porque se hace de una manera, porque Dios ha puesto gente, hermano, Dios ha determinado poner personas. Es Dios quien las puso. Entonces, acá hay una actitud tanto del pueblo y una actitud de Moisés. Se puede aprender de las dos partes. Uno, el pueblo murmura es contra decisiones que Dios ha tomado. Y dos, que el Moisés, aunque murmuran, el objeto de la murmuración es Moisés, Es Moisés. por obedecer a Dios. Sí, Señor. ¿Sí? El objeto de la murmuración es Moisés por obedecer a Dios. Pero Moisés está seguro de algo. Dios me mandó a hacer. Y sabe que hay algo
tremendo en ese pasaje, porque el mismo de quien murmura es el mismo que lo salva, ¿sí? Ajá, Porque así se es. quejaron de Moisés y Moisés cuando ve que la ira sale de Dios y que se enciende, empieza la mortandad. Moisés es el mismo que dice, Aarón, tome brasas del Toma el altar incienso y tome incienso y corra por el necesario. campamento para que cese la mortandad, Por ¿sí? eso es tan importante lo siguiente. Por eso no se preocupe porque a veces uno se pone a pelear con la gente que que hablan de uno. No, no se ponga a pelear de eso. Esté seguro de algo, de que si usted está haciendo las cosas correctas con Dios, vive con Dios, cumple la voluntad con Dios, hermano, cuénteme algo nuevo. Antes le dice, pastor, están hablando mal de mí. Hermano, cuénteme algo nuevo. ¿Sí? Pero lo más seguro es que asegúrese de algo. Es más, Jesús dijo, bienaventurado cuando los vituperen por causa mía. Entonces, cuando yo hago las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, y yo sé que Dios me mandó, y estoy obedeciendo a Dios, y pueden ser que hablan mal de mí, no importa, descanso en que Dios peleará por mí. Dios respaldará aquello Así que es. yo estoy haciendo. ¿Cuándo me debo preocupar entonces? No lo estoy haciendo mal. Eso es un mal síntoma. ¿Sabe usted, sabe por qué muchas veces peleamos con la gente que habla mal de nosotros? Porque estamos haciendo las cosas que Dios no nos mandó a hacer. Sí, no me acuerdo Porque en este momento. estamos defendiéndonos nosotros. Mírame, en la palabra de Dios no me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, donde dice el Señor que no nos preocupemos cuando hablen por causa de Él, de nosotros. Que nos preocupemos cuando hablan porque nosotros hemos hallado, hemos errado. Entonces ahí sí preocupémonos para corregir. Pero que nunca nos preocupemos cuando hablan mal porque nosotros queremos obedecer a Dios, porque queremos predicar la palabra como es, Amén. porque queremos ser, nos dejamos dirigir de Él para ir caminando conforme Él manda. Es Tendremos más, enemigos, habrá enemigos seguros. es más, primera de Pedro ahora dice que para lo que murmuran de ustedes como de malhechores, porque están hablando mal de los cristianos en ese tiempo y se les acusaba a los cristianos se les acusó en el tiempo de primera de Pedro, cuando el apóstol escribe, se les acusó de incendiar Roma, Ah, sí, sí. ¿sí? Sí, Se les acusaba de prácticas canibalistas, sí, sí. porque hablaban de comer la sangre, se murmuraban de ellos. Ujú. Pero Pedro les da este ejemplo. No se preocupen, sigan Amén. haciendo el bien. Tengan una conciencia, dice, manteniendo bien mantengan su buena manera de vivir delante de los incrédulos. Así es. Entonces, aquí hay dos maneras de aprender. Una, que seremos objetos de murmuración, ¿sí? Cuando cumplo la voluntad de Dios, ¿sí? Ser objeto, porque en verdad lo que la gente está haciendo es, simplemente soy un objeto. Es más, hay otra palabra que dice en Hebreos, dicen, llevando el vituperio de Cristo, Así es. ¿sí? Es más, Moisés dice esto en Hebreos, prefirió llevar el vituperio de Cristo, tuvo más por riquezas el vituperio de Cristo que las riquezas de los egipcios, ¿sí? Que hablara mal de él por causa de Dios. Iglesia, yo vuelvo y se lo repito, es mejor que hablen mal de nosotros, haciendo la voluntad de Dios, Amén. porque Dios al fin y al cabo, escúchame, Dios levantará tu honra. Hay personas que por defender el honor de Dios, miren, Moisés era alguien que defendía el honor de Dios. Moisés prefería quedar mal él que Dios quedara mal. ¿Sí? Escúcheme esto. Moisés, alguna vez en las charlas con Dios que el pueblo no sabía qué pasaba. Yo le decía a Moisés, Moisés, quítate, yo voy a destruir, por ejemplo, voy a destruir este pueblo. Y Dios le decía, y Moisés le decía, no lo destruya porque ¿qué va a decir la gente de ti? ¿Sí? En este pasaje sucede lo mismo. Dios oye la murmuración del pueblo, la queja del pueblo por las formas en que Dios, porque recuerde que la queja sucede porque Dios había matado a los rebeldes del pueblo, Ajá. ¿sí? Por eso viene la queja, porque como Dios había exterminado a Coré y a todos los que se rebelaron,
Entonces, al otro día, o sea, la gente como si hubiera meditado toda la noche en ello, al otro día se levanta y Culparon a le Moisés, dice, que Moisés era el culpable de usted la fue muerte. quien mató el pueblo de Dios. Y aquí dice que Dios los oye, sabiendo que era Dios quien había determinado Ajá. acabarlos. Entonces Dios los oye y pasa lo mismo. Moisés y Aarón van al tabernáculo, dice van allí y se postran, y Moisés sabe que la mortandad salió. El pueblo lo notó porque empezaron a morir, pero el que se dio cuenta fue Moisés, que Dios, que había salido la ira. Y entonces Moisés, ¿qué hace? Pone a Aarón entre los vivos y los muertos. No sé si. ¿Sí? Y ofrece expiación por el pueblo. Porque Moisés Moisés en este pasaje está representando también lo que Cristo hizo. El mismo que vituperaron fue el mismo que nos salvó. Lo otro es que por eso debo estar muy presente, porque acá nos habla de dos maneras. Un Moisés que está haciendo las cosas como Dios le mandó y se levantó murmuración contra él. ¿Sí? Dios lo defiende, pero ese mismo Moisés, que decía mi esposa, ese mismo Moisés que después tendrá que orar por aquellos que murmuraron contra él. Sí, Señor. Entonces, iglesia, tal vez usted se ha dado cuenta que se achantó, se desanimó, no volvió a la iglesia, dejó de servir. Gente que llega a la iglesia y no ya saluda a ahora nadie, no ya está. se va, se hace en la parte de atrás y se va y dice, no, es que usted no supiera cómo murmuraron en la iglesia. ¿Qué actitud debo tener cuando murmuren de mi hermano? Haga la voluntad del Señor, porque haciendo la voluntad de Dios van a hablar mal de mí, pero Dios defenderá mi causa. Y entonces yo tendré que orar por aquellos que hablaron mal de mí. Un orador siempre debe tener un corazón sano. Sí. Alguien que sirve al Señor siempre debe tener un corazón sano, porque aquellos que me atacan, yo tengo que orar por aquellos que me atacan a mí. Moisés, entonces, mire la actitud de Moisés. Si usted analiza toda la historia de Moisés era un duro, hermano. Porque mire que Moisés, la actitud de Moisés, mire que nunca peleó con el pueblo. Nunca. Escúcheme, no pelee con la gente. No se defienda por WhatsApp. Hay gente que se defiende por Facebook, tira los dardos, tira los vainazos por Facebook. Aquí estoy para que me vean, me salí con... ¿Sí? No, esa no es la forma de defenderse. ¿Sabe cómo se defendía Moisés? Sabiendo que hablaba mal de él, siempre se postraba sobre su rostro y oraba al Señor. Un común de Moisés era que siempre que sucedía esto, siempre la Biblia narra a un Moisés que se postraba. Ajá. ¿Sí? Y empezaba a orar. Otra cosa que vale decir acá es que cuando el pueblo viene y murmura contra Moisés, realmente lo hace contra Dios, porque Dios era el que había determinado, ¿sí? Entonces el pueblo, en cierta manera, una queja también es una manifestación de creer que lo que se hace es injusto. La gente estaba diciéndole a Moisés, es su culpa, usted mató al pueblo. Le estaba diciendo prácticamente a Dios, lo que usted hizo fue injusto, ¿sí? Estaba acusando de injusticia a Dios, que era lo mismo que pasaba con Abacú. Abacú estaba diciendo, bueno, usted no es tan limpio como para ver la maldad. O sea, tantas cosas le estaba diciendo a Dios. Entonces, las quejas siempre son expresiones de creer de que Dios está siendo injusto con alguien que es suficientemente bueno. Ajá. ¿Sí? Entonces, creemos que lo que recibimos no lo merecemos. Por lo tanto, Dios es un injusto. Entonces, ¿cuántas veces hemos pensado, ¿por qué nos está pasando esto? La gente que no conoce a Dios, cuando pasan terremotos, cuando pasan temblores, calamidades, el coronavirus. Violar la niña, ¿cuántos están diciendo, por qué violaron los muchachos a la niña, a la indígena? Que por qué Dios permite todo eso. Hay una palabra, pastores, de por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo, aquí en primera carta de Pedro 2, 21 dice que, en 22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga.
Constantemente, El mismo amén. Señor Jesús. Así es, así es. Recibía toda clase de injuria, maldición, Y rechazo. sabe que uno cae en un vacío porque Él lo no que hace, peleaba. claro, lo que hace uno es a veces en la circunstancia que uno se siente agredido, uno comienza a buscar grupo y uno comienza a poner aquí mi noticia y esa se ríe allí y uno siempre tiene adeptos. Lo mismo Es que pasó la queja, lo la mismo queja pasó tiene con esa la queja, característica. La queja empieza en voz suave, en voz suave. pero daña al que la oye, ¿sí? Está dañando al que lo oye y sigue reproduciéndose constantemente y sigue dañando a los que están Entonces usted oyendo. ve un core de Atase, se quejaron contra Dios, tenían gente, 250 personas. Cierto. Después de eso se murieron ellos, Dios los abrió la tierra, porque mírelo, por eso Moisés está tan seguro de lo siguiente. Si usted analiza el texto en el capítulo 16, Moisés ora a Dios así: Señor, es por mandato tuyo que yo hago estas cosas. Y si esta gente muere como mueren todos los mortales, no me enviaste. Pero si eres tú el que me has mandado a hacer todas estas cosas, que se abra la tierra. Y se abrió la tierra. O sea, fue Dios, fue mandato de Dios lo que estaba pasando. Pero Moisés entonces encomendaba la causa a aquel, porque después de eso se mueren y el pueblo comienza a murmurar entre ellos mismos y se hace un grupo. Sí. Tal fue el grupo que se murieron 14.700 personas, creo. Sí, ¿cierto? sí, 14.700. Entonces, esa es la manera como nosotros debemos manejar porque Y la actitud aprenda de esto. Moisés. Si cuando yo me defiendo, Dios no me defiende. No se defienda, que Dios pelee por nosotros. Por eso también dice la Biblia, no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien el mal. ¿Sí? Amén. Y la actitud de Moisés hay que recalcarla. Moisés se postró y él sabía que Dios estaba, mejor dicho, porque Dios está diciendo, es que no lo hicieron contra usted, lo hicieron contra mí. Yo fui el que determiné abrir la tierra y tragarlos. O sea, Dios fue el que lo había determinado. Entonces, Dios empieza a salir la ira, empieza la mortandad, y Moisés le dice a Aarón, salió la ira del Señor, empezaron a morirse. Y mire la actitud que tiene Moisés. Incensario, corra por el campamento. Yo me imagino a Aarón corriendo con ese incensario por todo el campamento entre vivos y muertos. Por ejemplo, cuando empezó esta pandemia, muchos decían, es que la ira del Señor llegó. O sea, uno veía a la gente como con un fresquito, como quien dice, no nos creyeron y la ira del Señor llegó. Y mire la actitud tan contraria de Moisés. Moisés nunca se alegró, Moisés no dijo, sí ve por pecadores, sí ve por tal cosa. Moisés inmediatamente lo que hizo fue ponerse a favor, ¿sí? Señor, se puso a favor y empezó con el incienso a correr a Aarón por todo el campamento. Yo me imagino a Aarón corriendo con ese incensario por todo el campamento para que cesara la mortandad. Siempre que pasa algo así, y Moisés podría haberse alegrado porque hubiera podido decir, es que ¿Sí, se lo merecía. ¿Sí? Por estar hablando del ungido del Señor. No, ¿Sí? Que caiga fuego del cielo. No, Sí, Moisés dice, no, esa no es la actitud. Mire esta frase, es el mismo ejemplo de Cristo. Vituperaron, lo trataron mal, murió injustamente porque Jesús muere con acusadores falsos. Sí. Pero mire Isaías Con falsos 53, lo que testimonios. habla de él, ahorita que la pastora nos hablaba. Dice así: por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, está hablando de Jesucristo, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Orado por los transgresores. ¿Qué tienes que hacer entonces por los que hablan mal de usted? Orar. Ore por ellos. Sí, y no orar, Señor, consúmelos, como muchas veces, cállanos la boca. Han atacado ¿sí? al siervo de Jehová. No, orar. Moisés lo que hizo Para fue eso antes. es el siervo de Jehová. Sí, para orar por otros. Moisés lo que hizo fue interceder por esa gente que se estaba muriendo. Moisés salió corriendo y detén, Señor, esta mortandad.
¿sí? Y más sin embargo el desierto mató a los murmuradores, en el desierto murió el pueblo murmurador. Murmurador, Habíamos que dicho se quejaba que se quejaba constantemente contra Dios. contra Dios, ¿sí? Entonces yo decía anoche, yo decía, ya entendí por qué a la tierra prometida entró fue la nueva generación, porque poco a poco el desierto fue matando aquella cualidad de pueblo que no debía tener el pueblo. Por ejemplo, el pueblo que codició murió, el pueblo codicioso, murió el pueblo idólatra, murió el pueblo fornicario y murió el pueblo tentador y ahora estaba muriendo el pueblo murmurador. Mire todo lo que Quejaba. el pueblo que se quejaba contra Dios. Y Que eso hay que tenerlo en presente, porque muchas veces nosotros ya, eso nos habla de que hay que tener claro nosotros como gente vieja ya en el Evangelio. sí, sí. Que hay muchas cosas que nosotros ya como gente ya vieja en el Evangelio no podemos pasar ya a otro nivel, ni tierra prometida, porque no nos renovamos en No, Dios, no, y porque no hacemos seguimos, morir todo lo que tiene que morir. porque Dios prefiere entrar gente nueva a otra temporada que nosotros los viejos, ¿sí? Porque hay cosas que nos impedirán entrar a una tierra prometida. Entonces necesitamos es, Los primeros eran pues, postreros, Y los postreros y primero. muchos son los llamados y Eso fue lo pocos que los pasó. escogidos. Los Ujú. primeros fueron Y- muriendo y Amén. los postreros entraron. Los postreros Dios fueron nos los que ayude. entraron. Sí, Señor, Entonces, que en esta Dios nos época, ayude. por ejemplo, en esta época, usted Señora, dice que se sí. despierta. Yo a veces, yo personalmente, yo le decía al Señor orando, y de Dios, tú fuiste el que nos nacimos en la época, en el año correcto. Sí. Si me hago entender, no estamos fuera de época. Y si nacimos en esta época, tenemos el material para adaptarnos a esta época, para no morir en estos desiertos. Entonces uno se tiene que renovar, hermano. Por ejemplo, hoy nos reinventamos, hay una nueva manera de hacer la iglesia, que hay que usar las redes sociales, No debemos que hay que hacerlo de quejarnos, esta ¿qué hay que hacer? quejarnos, Agradecer Hay por gente lo que dice, tenemos. por ejemplo, hay gente que dice, no, y no estoy en contra de ellos, ¿no? Que hay gente que verá esto después, hay gente que me dice, pastor, es que no me gusta el Facebook. Y sí hay gente que no le gusta, Sí, que sí. porque tantas cosas, y es respetable, hermano. Pero en esto hay que aprenderlo a usar. Metió el Bueno, Señor ahí. meter Sí. y hay que aprenderlo a usar. Porque si nosotros no lo usamos, Querramos, nos metió. la generación que viene atrás, niños, adolescentes y jóvenes ya lo usan. Entonces, ¿qué necesitamos usar para eso? Usar las redes para que ellos entonces conozcan el Evangelio. Amén, amén. Entonces, Sí. hay que renovarnos en los éxitos y no perecemos. Y Entonces, la actitud no es quejarnos, no es la actitud quejarnos. no es tentar a Dios, la actitud no es idolatrar, porque a veces, escúcheme, no tenemos dioses así como los santos que antes, pero idolatramos maneras de hacer las cosas. Ujú. Idolatramos, nos casamos con los métodos, Así es. hacemos de los métodos un Dios, Sí, señor. y eso es un veneno para nosotros. Ujú. Y yo oí a alguien una frase alguna vez y la anoté ahí. Y el antídoto para la queja es la acción de gracias. Amén. ¿Sí? La primera, lunes que comenzamos con esto, uno de los puntos que traía yo es el desagradecimiento del pueblo de Israel a lo que nos iba llevando. Ujú. La acción de gracias es el antídoto contra la queja. Amén. No quejarnos por lo que no hay. No quejarnos de que Dios es injusto, de que lo que nos pasa no es justo, sino agradecer por lo que tenemos. ¿Sí? La actitud de Israel debió ser agradecer por el maná de ese día. Mañana Dios se iba a encargar. Entonces, ¿qué iba a hacer? Agradecer por el maná de ese día. Agradecer por el agua que les dio ese día. ¿Sí? Mañana Dios sabría qué iba a hacer. Agua les iba a dar. Hombre, el Dios que los sacó con tanta gloria de Israel, de Egipto, perdón, no iba a poder darles agua en el desierto, era el mismo. Entonces, el antídoto contra toda queja es la acción de gracias. Yo sé que de pronto hay cosas que usted está diciendo,
no las tengo, no, Dios mío, mire que yo no sé qué, pero es mejor que usted mire lo que tiene y agradezca por lo que tiene, en vez de quejarse delante del Señor. Sí, el problema es que también todos se dejaban, uno comenzó y todos se dejaron contaminar de lo mismo. Sí. No hubo uno que dijera, no, hermano, mire, Dios está haciendo cosas con nosotros, Dios hizo esto, no hable así, no diga así. Esa es nuestra misión también, callarnos a veces cuando estamos quejándonos. Y lo otro es, y diciendo ¿dónde para la incoherencias. queja? Hombre, la queja para hasta que no hay más odios que la escuchen. Sí, y la sigan Pero el problema es que replicando. la queja se multiplica y produce muerte porque siempre hay un oído que la va a recibir. Y al fin y al cabo, escúchenme. Por eso Pablo dice, las malas, Conversación. las malas conversaciones Corrompe corrompen las buenas costumbres. Entonces sepa, gente que le hable bien, gente que hable bien de Dios, de lo que Dios está haciendo. Que los desiertos y los procesos son para cambiar nuestro corazón, para Amén. probarnos, para limpiarnos, para Así es. hacernos mejor. Ese fue el propósito de Dios, sacarlos de Egipto y quitarles todo lo que tenían de Egipto. Pero nada, no se logró, no porque Dios no pudo, sino porque el hombre nunca lo permitió, nunca quisieron ver a Dios cómo estaba obrando a través de cada dificultad. Quisiéramos, ojalá usted ahí en los comentarios pusiera qué aprendió de toda esta serie. Mira, pastor, aprendí esto. Sí, Quisiéramos verlos ahí, por favor. ¿Cuál de todas estas ¿cuál de cosas todas- que puso qué como aprendió? ¿Qué le pegó ejemplo? duro? El apóstol Pablo, que puso como, de todas estas que puso como ¿Listo? ejemplo, y dijo, esto es ejemplo a ustedes para que no caigan en lo Amén. mismo. Y Eso lo es lo que otro está es diciendo que, Pablo. Ponga ahí qué aprendió y ¿Y también cuál? uno quisiera hacer. Haga la lista en todos esos 5 episodios que hicimos. ¿Cuánto en total? ¿Cuánta gente murió en total? Me acuerdo que en una murió 23,000, en esta murió como 14,000, en otra murieron como 3,000 y sería bueno hacer la cuenta de cuántos murieron. Pero quisiéramos que pusiera ahí en el chat qué cosas de estas usted dijo, uy, me habló esto. Me tocó Por ejemplo, a mí, yo decía, uy, Dios, yo muchas veces uno se ha tentado a Dios. Yo le dije a mi esposa, claro. cuando estábamos estudiando la tentación, yo dije, uy, yo he tentado mucho a Dios. Sí, uno muchas Y es veces más, ha tentado al Señor. hemos tentado a Dios y he provocado que otros lo tienten como pastor. Vamos, provoca a Dios. Vamos, pídelo, créelo. Hago algo para que Dios lo haga a mi manera. Y muchas veces Obligar no ha salido a como Dios yo a quiero. hacer algo. Y me quejo y lloro Sí, y sí. pataleo de Entonces pasa uno a la última, la queja. y paso a la queja. Pero Dios, ¿por qué si tal cosa y tal otra? He O sea, pasado la queja. personalmente. Y a veces he dicho también, mi esposa ayer me decía, oye, ¿verdad que yo me he quejado con Dios? Mucho, yo analizaba esta palabra y yo decía, me he quejado mucho contra Dios, Dios mío. Qué bueno es estudiar la palabra de Dios, decía, porque cada vez que vaya en mi corazón a hacer una queja con Dios por algo, lo que hay que hacer, ya sé que lo que hay que hacer es ir y agradecer al Señor. Señor, gracias por todo. Yo decía, a mí esa parte final fue, yo dije, Señor, uno se queja Mi mucho esposa en me iba contra de ayer y ti. me dijo, uy, mami, mi amor, me he quejado con Dios. Porque muchas cosas mi esposa hizo, no, vea, estamos por acá, lo hemos hecho por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Por dónde, Dios? Y yo decía, bien, no hemos quejado. Sí, claro, es una... La gran mayoría de iglesias hemos caído en el vacío de quejarnos y la murmuración incluso contra Dios. Hemos caído porque uno, incluso por eso, por desconocer la palabra de Dios, por desconocer todos estos principios, entonces hemos actuado mal. ¿Por qué? Porque hemos escuchado lo que el hombre ha hablado, ha tergiversado la palabra, y entonces uno se basa en lo que el hombre ha dicho y comienza a decir, ¿por qué ellos sí tienen, por qué los hijos de ellos iban a la universidad? Si yo esto, Sí. ¿por qué eso sí esto? yo. Sí. ¿Por qué tienen esa mejor casa? ¿Por qué tienen eso de esto? ¿Y por qué a mí me tocan este comedorcito sencillo? sí, es Por favor, verdad. sigan poniendo en el chat, Sí, es cierto. ¿No? sigan poniendo en el chat que de todas estas series Eso es quejarnos. Sí, le enseñó. Y claro, desagradecer, claro. porque gracias a Dios tenemos una mesita Sí, para sí. comer. Sí. Entonces, todo eso, hemos caído la gran mayoría por eso. Entonces,
Yo por eso hago énfasis en este tiempo, porque yo caí mucho en escuchar la voz de hombre en un púlpito, incluso consejería, dándole a uno palabra totalmente contraria Contraria a a la lo que dice la escritura. palabra. Sí. Y uno fue derechito al degolladero, como dice allá. Sí. Yo Por eso uno perdí mi termina- casa, por eso perdí muchas cosas por escuchar a hombres y no ir a Dios. Por eso uno, Y me ha mire, costado y uno me se tocó llorar desanima, mucho. pastora, se desalienta, cree cosas, es más, cree cosas malas de Dios, porque estoy esperando algo que Y Dios Dios nunca no ha dijo que dicho lo iba a hacer. que va a Así hacer, es, sí así es. Y señor. me tengo una imagen de un Dios distinto, que Dios nunca dijo que iba a hacerlo. Y por eso me termino desanimando, porque termino esperando algo que Dios nunca va a hacer. Ujú, ujú. Acá Así tengo es. gente Que que Dios nos dice María ayude. Mercedes Vanegas, dice así: Debemos estar agradecidos con Dios por todo, sea bueno o malo. Todo es un proceso. Sí es, así es. Yolanda, que está muy atenta a la serie, Sí. dice: creo que todos nos hemos quejado de Dios y de los hombres. Sí, nos ha pasado. Sí, Y Jason Vargas dice que ha aprendido algo: gratitud. así es. Sigan poniendo allí los que aprendió de esta Sí, serie, señor. por favor. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, y escúcheme, Fue muy buena tenga esta este serie. principio ¿qué aprendí de esto? Iglesia, van a hablar mal de nosotros. Hay gente que me dice, pastor, para decirle que están hablando mal de mí. ¿Sabe qué le digo a la gente? Dígame algo nuevo. Ujú, sí. O sea, porque eso no es nuevo. Hay gente que me dice, viene y me dice, pastor, voy a contarle que están hablando mal de usted. ¿Sabe qué les digo yo? No me cuenten. ¿Por qué? Dígame algo nuevo. Ujú, ¿Sí? sí. Entonces, actitud que hay que tener? Hombre, póstrese ante la presencia del Señor y asegurarnos de algo nosotros como pastores y líderes. Yo no tengo que pelear con la gente. Yo tengo que asegurarme de que lo estamos haciendo a la manera de Dios. Porque si lo hago a la manera de Dios, así hablen mal de mí, Dios terminará peleando por mí. Leamos la última, ¿Sabe la qué de le la dice Kelly. así? La queja es muy común en nosotros. No la vemos en ocasiones porque la camuflamos para nuestro propio interés. Excelente Sí, comentario, sí, Kelly. señor. Mire, lo vuelvo a repetir. La queja es muy común. Es que es más, la camuflamos como algo Como espiritual. algo espiritual. Sí, señora, Siempre así por lo es. general. No, es que si cambiaran el pastor, oraríamos más. No, y no ve que Haríamos esto. Es que fue el por pueblo, él. el pueblo le dijo a Moisés, mataste el pueblo de Jehová. Ajá, Sí, o sea, le así habló muy es espiritualmente. la queja. Carla, Escuche, Carla la pone queja ahí. es muy común. Nosotros no la vemos en ocasiones porque la camuflamos para nuestro propio interés. Sonia dice, bueno, está pidiendo Carla. oración. Carla dice, gracias pastores, hemos aprendido muchísimo. Personalmente en la parte de la queja. Sí. No nos damos cuenta en el día a día cuántas veces nos quejamos de cosas que realmente Nos estamos quejando desde Dios. nos quejamos de cosas y que realmente nos estamos quejando de Dios. ¿Por qué nos tocó vivir esto? ¿Qué nos ha tocado? ¿Por qué nos ha tocado tan duro? Y no comprendemos que todo es propósito de Dios. Amén. Estamos en el tiempo correcto de Dios. Amén, amén. Ana Yanes Espe nos dice, yo aprendí las formas diferentes de tentar a Dios. Sí. Yo también. Sí, es verdad. Hermanos, sigan por favor comunicándonos qué aprendieron de toda esta serie Sí. mientras que vamos a Vamos a orar. orar por las peticiones, ¿Listo? aprovechar y oramos por las peticiones, Vamos a orar. porque esto fue una serie muy buena, esta de Primera de Corintios capítulo 10, que nació con el puro Israel. Por eso Pablo decía, estas cosas se Mira nuestro escribieron asistente dándonos la... como ejemplo para que no les pase igual. Y yo decía algo anoche, yo decía, entendido, ¿cuál es la actitud que debemos tener frente a lo que estamos viviendo? Una actitud de agradecimiento, ¿sí? De gratitud total al Señor. Gratitud al Señor por lo que tenemos y no queja por lo que no tenemos. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar este tiempo y salir de este tiempo? Con una actitud de gratitud. Actitud de Sí, gratitud. no nos quejaremos que porque no podemos abrir el tiempo. Tenemos una actitud de gratitud con el Señor. ¿Por qué? Porque por lo que tenemos. No de queja. Sí. O sea, esto Dios lo permitió. Sí, no nos quejaremos porque de pronto no tenemos muchas cosas. Agradeceremos por las que tenemos. Amén. Vamos a orar por las Hay una peticiones. petición de Andreita por Isabela, que es la sobrinita. Dice que no encuentra sentido en
sentido, una niña muy joven que no tiene sentido de la vida, que no le encuentra sentido a la vida. Vamos a orar por eso. Y hemos estado orando por gente así que en este caso a veces depresivo. Mire que todas, hay que poner cuidado a eso, porque esas cuestiones de depresión en los niños, de soledad, después remiten en cosas como homosexualismo, como suicidio, como todos esos vacíos que no cuentan identidad y no saben a dónde, revierten de esa manera. Todo eso es una trampa del enemigo. Ahora, vamos a orar por el negocio, el trabajo de nuestro hermano Freddy Basurto, que es un negocio de trajes, de ropa, de moda, Sí, sí. que han bajado las ventas 80%. Ush, Pero claro. oramos en el nombre Sí, de Jesús, Señor. que Dios bendiga su necesidad. Vamos a orar por los niños que son maltratados, dice acá que el Señor los guarde. Dice oración por Maribel y sus hijas, para que haya cordialidad y una sana convivencia. Orar por los hijos, esas oraciones de Una familia. sí. Orar por los hijos, que quite toda rebeldía, toda indiferencia. Bueno, eso es una oración de familia. Oración por el señor Joel Acuña. Y acá hay una de la hermana Janet, dice, Ah, no, son las de ayer. Perdón. Ah, las de Me arriba. equivoqué. El asistente no me... acá hay una Dice oración. oración por el hogar de Gina Humada, por restauración. Gina, Y oración mamá. por Carlos, que cumpla con todas sus obligaciones. Ah, pero ayer no oramos por la de Freddy, no oramos. No, esas dos es que las dos Ah, ya. me las mandaron Ah, aquí. y Freddy aquí, Andreita. y aquí hay que orar, dice la hermana Janet Villate, por Nicolás Silva, mi nieto, está hospitalizado. Sí, Nicolás. vamos a orar por él, amén. Que Dios Amén. obre ahí. Vamos a levantar las peticiones al Señor. Era Pastora mi Miriam, si pastora nos ayuda, Miriam, por si nos favor. hace el favor. Gina Humada por Bueno. restauración del hogar de ella. Y Gina también por Humada. Carlos, que cumpla Dios todas sus obligaciones. Oramos por Isabela para que Dios La de ponga Saque, sentido en su vida. sí. Amén, amén. Y Que el por, evangelio, sí. la palabra de Dios. Que ¿qué más? Isabelita se dé cuenta que tiene Sí. una familia, que tiene Amén. ropita, que tiene muchas cosas. y por Nicolás, Que a que está veces- Y hospitalizado. por Nicolás. Vienen las depresiones a veces porque no vemos lo que Dios nos está dando. Entonces, qué bueno Amén. es poder orar, presentarle a Dios todas estas peticiones Por en el esta negocio de mañana. nuestro hermano allí, Freddy. Freddy, De que nuestro Dios hermano Freddy active su Basurdo, economía que de sí, gracia. amén. Que Dios le dé una Traigan idea reinvención, nueva. ideas, Sí, amén, amén, una así idea es. nueva para que pueda levantar. Gracias. Amado Padre Celestial, muchísimas Sí, gracias. Padre. En Gracias. esta mañana tan preciosa, Señor, que tú nos has Adoramos. regalado una vez más para estar delante de ti, por estas peticiones, por estas necesidades tan urgentes en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Oh, Solo tú gracias. conoces, Padre precioso, esa necesidad, Dios mío, que hay allí en esa casa, Señor. Padre, Oh, gracias, gracias. amantísimo Amén. Dios, por aquella niña que está en depresión, Señor. Por favor, Señor, amén. gracias por los que la rodean, Amén. Señor. Que haya entendimiento nombre en de esa Jesús. casa, en el nombre de Jesús de En el Nazaret. nombre de Cristo. Se abran los ojos del entendimiento, Oh, Padre precioso, Santo Dios. para que puedan ver las Aleluya. maravillas tuyas alrededor de la niña, Aleluya, Señor. Padre. Y que la niña pueda ver, Señor, que tú Oh, estás ahí Señor, con ella, Señor. abre Y en el ahora nombre de Jesucristo, tú eres el los que hace cielos sobre retroceder ellas. toda obra Usa de las sus tinieblas padres, en Señor, contra de esta en jovencita. el nombre Gracias, poderoso precioso de Dios, por Jesucristo. guardarla y rodearla con su amor Amén, y rodearla con su Señor. poder, Señor. En el nombre de Amén. Jesús Que el también te damos Espíritu gracias Santo llene los por nuestro vacíos. hermano Freddy, Señor. nombre de Que Cristo. este varón, Señor, que ha devengado, Señor, Amén. esa bendición para su casa, para la Levántale. iglesia, para todos, Señor. Trae Tú creatividad, le darás Señor. una idea nueva, En Señor. el nombre de Jesús. Tú lo harás inventivo en este tiempo, Aleluya. Señor, para que él pueda Que la salir gracia adelante, tuya, Señor. Señor, Padre, gracias porque y él el aprenderá a favor, depender en el totalmente nombre de de ti, Jesús. Señor, para la nueva inventiva, para Oh, poderse, Dios mío, aleluya. reinventar en este Así tiempo. es, amado En el Dios. nombre de Jesús lo bendecimos Así es. con la palabra de Dios, Padre. Amén. Gracias, precioso Dios, Responde precioso para tu Rey, gloria, por Señor. Carlos, Señor, que este varón Amén. aprenda, Señor. Señor, comprenda que debe Bendícelo. de responder por todas las cosas en su hogar, que es un Dios, un hombre Glorifícate. que Dios lo creó para ser proveedor Bendícelo. en todas las áreas de su vida. Grande Gracias, Señor, por Oramos por bendecirle y restauración tocarle, Señor. en el hogar de Gina, Padre, en el Amado nombre de Dios, Jesús. el hogar de Gina, Señor. Oh, Dios, Tú conoces restaura. allí la necesidad que tiene Igualmente Gina, cada Señor. hogar Su de mis esposito, hermanos. Señor.
Ayúdalos, Padre conocemos, precioso, en el nombre de restaura en Jesús. este tiempo Gracias, las Padre, familias, por obrar en en Gina, en el su nombre de esposo y en Jesús. sus hijos, Dios. Gracias. También te presento a Elsie allá en Amén. Santa Legrada. Amén. Señor, Así a todos es. aquellos, Padre, a Marisol, Señor, Amén. sus hogares están en tu presencia, Amén, Señor. Señor. Gracias, precioso Dios, En por el todos nombre de los hogares, Jesucristo. Así amado oramos. Dios de la iglesia tuya, Así es, Señor. Padre. Y aún los que no te conocen, Trae te diseños conozcan, de porque familia. tú les salvas y les restauras Trae y hace diseños nuevas tuyos las de cosas en los familia. hogares. Sí, Señor. Gracias, Señor, por ayudarlos a En el volverse los nombre padres a los hijos y los hijos a los Así padres es. y las Amén. esposas a los Así es, esposos, Señor. Amén. Toda esta familia se vuelvan Así los es, unos a Señor. los otros para Te lo amarse pedimos. y bendecirse. Así es, En el nombre de Padre. Jesucristo, Oramos gracias, por Padre. Nicolás, Amén. Muchas Señor gracias, amado, Señor. que está hospitalizado. Amén. Por Oramos Nicolás. por Nicolás. Nicolás, Oh, sí, Señor, Señor. también Oh, está allí Señor, hospitalizado, la vida de Señor. Oramos por él. Padre, sabemos que tú tienes Amén. un propósito con Nicolás. Sí, Señor. Y Señor, sabemos que tú le Usa los guardarás, le médicos. protegerás de Usa todo los peligro, de médicos. todo virus, Usa Señor, los de médicos. toda mala herramienta, En el Señor. nombre de Jesús. Padre, gracias por las Guárdalo. manos de las enfermeras y de Guárdalo, los médicos, Señor. en el nombre Y de que Jesús. este tiempo, Gracias esa porque tú circunstancia que está lo pasando, cubres, sea Señor. para la gloria Alrededor tuya. de Nicolás En está el tu nombre, presencia, guardándolo y glorifícate a través de protegiéndolo, estas Señor. situaciones difíciles. Gracias, Señor, En por el los nombre padres de que puedan Jesús. sentir la paz y la Amén. tranquilidad que tú estás en control de todo, Señor. Muchas Padre, gracias, Señor Jesús. oramos por cada petición Aleluya, que amén. mis hermanos no pusieron allí, pero están allí en sus corazones, tú las conoces, para que les bendigas. Así es, Oro también por cada persona que tu palabra la ha tocado. así es. Líbranos de queja, Así es, líbranos de tentarte a ti, líbranos de codicia, así es. líbranos de la idolatría que todavía hay en nuestros corazones, líbranos del adulterio espiritual, Señor, para tu gloria, que podamos amarte solamente a ti y servirte con todo nuestro corazón. Así es. Perdona nuestra queja camuflada de espiritualidad. Perdónanos, amado Dios, nuestra manera de hacer las cosas muchas veces tentándote a ti, de hacer cosas que todavía no las quieres hacer y no las debes hacer, Señor. Perdónanos si muchas veces camuflamos por la obra de Dios, Señor, y te tentamos para hacerla. En el nombre de Jesús, ayúdanos a caminar en los desiertos de tal manera que no perezcamos en él. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Dios, Aquí dice amén, amén. gente más que aprendió para irnos ya. Alfonsito Pedrero dice que la queja es el pretexto para ocultar muchas cosas falsas que hay en nuestro interior. Gracias a Dios que Dios hizo ver todo eso. La hermana Gloria Manera dice que aprendió. Dice, yo aprendí que no hay que comer entero. Debemos escudriñar las escrituras Amén, amén. bajo la dirección del Espíritu Santo. Depender siempre de Dios. No dejar contaminar y rebelarnos contra Dios por seguir a otros que interpretan mal las escrituras. Así que, iglesia, quedamos así. Así es. Qué bueno esta serie. Que el Señor nos bendiga Que el Señor bendiga por este sus tiempo tan vidas. especial. De verdad que yo en personal, yo Sí, claro. aprendí mucho, iglesia. Sí. Así que gracias por estar allí conectados con nosotros. Gracias por aquellos que están presentes. Y también les invitamos a que colaboren con nosotros, oren a favor de nosotros Sí, por claro. la obra, para que se realice. Dios nos siga guiando. Ahí, acuérdese, allí en la transmisión está el número por el cual puede comunicarse con nosotros o dejar mensajes en el interno. Ujú. Queremos saber de usted, queremos comunicarnos con usted, queremos acompañarles en situaciones. Queremos, si usted quiere discipularse, que tenemos clases de discipulado. Amén, amén, así es. Si es Si alguien quiere nuevo. conectarse, si es alguien Amén. nuevo, También quiere puede. saber más, llámenos. Si usted es una mujer, tranquila, cualquiera de nuestras pastoras la va a atender. Si es un hombre, yo lo puedo atender. Tenemos un equipo igualmente de liderazgo detrás de todo esto que Amén. puede atenderlos y bendecirles. Así que, iglesia, Amén. Dios mi esposo- bendiga sus vidas mi pastora, grandemente. mira si puedes Pastora pedirse Nora. o saludar. Toda la iglesia de No sé Santa si su Librada, familia. Ani, me alegra mucho allá verla ahí conectada temprano también, Rosana, Génesis, Ferney, Marisol, sé que están ahí presentes. Dios les siga bendiciendo y sigamos confiando en Dios. Y algo que quería de último decir, que sigamos iglesia, ¿verdad? Que por los pastores hay que orar mucho, mucho. Y oremos, no dejemos de orar por los pastores de Armenia. Amén. No dejemos de orar por ellos. Dios sabe por qué. Solamente oremos y démosle gracias a Dios, porque Dios mostrará su gloria a favor de Así todos los es. siervos de Dios
Hay obreros en el campo que están muy tristes, exacto, porque no han podido ver y están de pronto, dice, ¿por qué a mí me toca por aquí con estas botas mientras que otros siervos están en camioneta? Están tristes, yo sé que sí, obreros de Dios, pero entonces que el Espíritu Santo No, hoy les ayude, amén. claro, que Dios les supla las necesidades. Así Sí, es, amén. Hay unos así que es. les tocó cerrar la iglesia, Uy, muchas Ujú. cosas. que la iglesia es pobre, Sí, sí, sí. necesitada y bueno, Sí. que Dios bendiga a ese Que varón Dios para que los el ayude y ministerio de él bendiga. no sea enterrado. Así es, Exacto. así No que es. se sea muera, vivo, no que se resista muera. en ese Amén, tiempo. amén, Así amén. que, Así Que es. no dejen de iglesia, orar. Dios les que bendiga Dios a les cada uno de bendiga ustedes, y su que Dios hogar, les que guarde. Dios Nos guarde vemos su mañana a las 5 5 de la mañana. nuevamente Dios en este bendiga lugar. sus Bendiciones. vidas.